La entrevista podcaster. Hoy hablamos con David, creador del podcast Historia Ficción, uno de los proyectos más originales del panorama histórico en español. Con más de 150 episodios publicados, David ha creado ucronías documentadas, entrevistas imposibles a personajes históricos, fanfics del pasado, que reinventa la forma de contar la historia en el podcast. Así que, David, por fin, bienvenido. Hola, Dani. Pues muchas gracias por traerme y es un placer poder hablar juntos. Pues sí, así, compañeros de divulgación. Oye, ¿para ti qué fue lo primero, el amor por la historia o por la ficción? Por la historia, indudablemente. Sí, por mucho. O sea, me puse a trabajar, tuve que hacer mi vida como porque casi ningún padre te dice, sí, estudia historia, que es muy buena, tiene salidas. No. Primero busqué la vida, después estudié historia en la UNED. En la UNED me hice audioapuntes y yo a su vez en esos tiempos hacía radio en una radio libre de barrio. Ajá. Pirata, una radio pirata. Sí, entonces, sabiendo hacer eso y haciendo mis audioapuntes, pensé, uy, qué interesante es esto de crear contenidos de historia. En la radio pirata no tenía nadie que quiera hacerlo porque querían hacer otras cosas, así que terminé haciendo yo solo y en podcast. Y a su vez pensé, mira, yo no quiero contar la historia porque ya hay gente que sabe muchísimo y lo hace muy bien. En cambio, lo que yo sí que veo muy claro es que no existe una necesidad absoluta de que la historia ya discurriese por el camino que lo ha hecho. Que tendemos a posteriori a justificar de cualquier manera que lo que ocurrió era el único camino posible. Pero yo en cambio veo muy claro que el azar, las circunstancias son increíblemente importantes para lo que ocurrió en la realidad. Y me planteaba, oye, ¿cómo podría ser la historia? Seguro que podría ser de otras maneras. Y ahí que pensé, mira, me voy a intentar contar desarrollos alternativos para la historia y en general que tengan un tono positivo y optimista sobre la naturaleza humana y que nos ayude a imaginar un mundo más hermoso. Eso así es como empecé y por eso terminé haciendo mis... Qué bien. Yo habría apostado porque jugabas a videojuegos de estos de estrategia y dices, oye, pues si he cambiado esto, ¿por qué no en podcast? No. Pero lo tuyo es mucho más chulo, mucho más profundo. Y lo tenías claro, ¿no? Al principio dices, bueno, pues historias, ucronía, vale, vamos a lanzarnos. Te lanzarte a hacer esto y... ¿Viste en algún momento, aparte de algo que querías hacer tú, que había una demanda? ¿Que había amigos que te decían, oye, ¿cómo sería eso? O hablabas con alguien, ¿no estás? Pues si hubiese pasado esto en esta batalla, habría sido de la otra. ¿No te mezclabas en foros de estos? No, pero sí tenía amigos que les gustaba mucho la historia y mira, siendo muy honesto y siendo muy jovencito, divagábamos fumando y bebiendo sobre mundos alternativos y cómo podrían haber sido. Y yo disfrutaba muchísimo viajando por esos mundos alternativos. Es decir, que es una inquietud que he tenido desde la adolescencia, igual que escribir. Yo escribía un montón de contenidos. De hecho, escribía y sé que la escritura es una cosa que tiene mala salida en el presente. Que no estamos en una época en la que la gente se pueda sentar a echarle horas a leer el texto de otra persona. En cambio, escuchar es más fácil, es más compatible con hacer otras cosas, con sacar al perro, y ahí el podcast es un papel magnífico, lo cual digo, mira, voy a volcar esta inquietud que tengo en la escritura en podcast. Se fueron juntando los caminitos, el de que yo hacía radio libre, el que me gusta la historia, el de entender que este nuevo lenguaje de los podcasts, cuando se generalizó y el poder hacerlo en casa me daba la oportunidad, digo, pues voy a contar estas historias de mundos, eso, que nos ayuden a flexibilizar nuestra visión de la realidad y entender que no es una fatalidad, que las cosas son de una manera y no existe otra posibilidad, que el destino del género humano está en nuestras manos y que podremos construir un destino más hermoso. Qué bonito. Luego que salga de verdad ya es un poco más difícil. Y bueno, ¿cómo respondió la gente? ¿Tus primeros episodios? ¿Cómo fue? ¿Te fueron siguiendo? ¿Fue rápido? ¿Costó arrancar como todos? Porque tú ya eres veterano, quiero decir. Tú no has aparecido ayer. Tú eras de los inicios del podcast. Pues los primeros episodios... Hubo un primer episodio que lo escuchó un montón de gente. Ajá. O sea, mis dos primeros episodios no lo escuchó mucha gente. Creo que el tercero era que los musulmanes fracasan en la conquista de la península ibérica en el 711 y ese de repente tuvo un montón de escuchas. Ya ves. Y luego hubo varios así asaltos
que tenían muchísimas escuchas y que pegaban como un salto en la cantidad de suscriptos y de oyentes para los siguientes. Y a partir de ahí se fijó en mí la gente de iVoox para meterme en iVoox Originals, y eso fue pues un empujón adicional que me permitió tener más visibilidad y crecer de manera más sólida durante años generando contenidos. Y efectivamente hay algunos que tienen mucha más visibilidad y yo los puedo anticipar. Por ejemplo, cuando hablo de la Segunda Guerra Mundial tiende a haber más interés que cuando hablo de... no sé, mira, he hecho unos de... Bueno, eso miento. He hecho unos que son civilizaciones perdidas, es qué habría pasado si hubiera habido civilizaciones en el pasado de las que hoy no tenemos ningún vestigio. E intento encajarlo de tal manera que hoy podríamos no saber que existieron, pero que son verosímiles. Y no solo de seres humanos, sino de aves y de... Con lo cual hay un... Qué bueno. De biología ahí. Pero que me gusta. Sí. Porque se traba todo, la historia se traba con la biología, con la química, con... Mira, y hay una ucronía sobre que España se industrializa que empieza hace, ¿cuántos eran? 50 millones de años, cuando el último plegamiento alpino de la orogenia alpina que generó el empuje final con el que África empujó a la península ibérica hacia Europa y cogió la forma que tiene ahora, y aparecen los Pirineos y las montañas. Sí. Bien, pues esa orogenia es levemente más suave, no es tan fuerte. Eso hace que España se industrialice. Y quería tirar de algo tan así, porque España resulta que es más plana, que... Entonces, no tiene tantas montañas, con lo cual las precipitaciones del Atlántico penetran mejor, con lo cual tiene más precipitación, ríos más grandes, que además son navegables, con zonas agrícolas más grandes, tiene más población, la agricultura es más rica y genera más excedente, con lo cual tiene más gente que se puede especializar en el trabajo. Una Francia del Norte, vamos, pero en España. Sí. claro. La duda era, ¿por qué narices Francia se industrializó y ha sido siempre más rica y poblada que la península ibérica? Y mi hipótesis es la geografía. Me recuerda el tema de las latitudes afortunadas, etcétera, el tema de China, por ejemplo, el tema de Europa, que trata realmente sobre eso, sobre la orogenia en ese plano, cómo afecta que puedas cultivar o no puedas cultivar, o haya más jungla o menos, o haya más frío, más calor. Pero bueno, nos vamos, porque como los dos somos divulgadores de historia, nos vamos, no, he sido el primero, nos vamos porque sé que estos temas nos encantan, vamos. Y la siguiente pregunta, claro, es un poco absurda, porque yo quería preguntarte sobre cómo haces para cuadrar las fuentes con lo que sería ficción, pero ya me la has respuesto de que, bueno, pues sí, sabes encajarlas e intentas encajarlo todo, ¿verdad? Aunque hay intento engañar, hago referencias, porque intento que sea como un ensayo histórico. Entonces, hago referencia a fuentes. Me gusta en particular con los ucronías que son del pasado. Si hablo de Roma, en el que uno, por ejemplo, hablo cómo se industrializa Roma, pues hago continuas según Apiano, según Polibio. ¿Por qué? Porque eso es cuando tú lees un ensayo y te hacen referencias a autores clásicos y fuentes primarias y dices, mira qué bien, qué fuente más buena. Pues yo también, para engañar. Y también para poner sobre la mesa cuántas veces podemos ser engañados. Bueno, claro. Cuando nos mencionan a fuentes que a su vez no son tampoco las mejores del mundo, pero bueno. Bueno, contrastas las fuentes, digamos, porque me he encontrado mucho historiador que coge una cosa y eso se expande hasta el universo, ¿no? Coge un axioma y, por ejemplo, ¿qué te diré yo? A Japón le tira la bomba atómica y entonces se rinde. Tú sabes que todo eso hay un proceso y no solo es la bomba atómica y es un montón, pero se coge ese axioma y se estira hasta el final. Entonces, quien contrasta fuentes ve que hay muchas más cosas. ¿Tú cómo lo haces esto? Por la naturaleza de la ucronía, yo lo que digo es, yo quiero que el desarrollo histórico llegue a este punto y que pasen estas cosas por en medio. Me da igual las fuentes. O sea, me da igual las fuentes, me da igual si es que voy a contar una historia diferente a lo que ocurrió. No es lo que ocurrió. El punto de partida, o sea, la historia humana, yo cojo un punto real en general. Y luego tiene que haber un momento de divergencia o algo que justifique un desarrollo alternativo. Pero a veces tiene que ser multifactorial. Pero es que a veces tiene que ser multifactorial para que tenga sentido el desarrollo alternativo. No solo un factor que cambie, porque eso es también, si hubiese pasado esto, habría cambiado la historia. Si España se industrializa, no es solamente por la orogenia. Necesitamos unas cuantas cosas más. Exactamente, sí. Entonces tiene que ser multifactorial. Pero es que entonces, claro, de las fuentes, por la naturaleza de que me estoy inventando la historia, de que no puedo apelar a ellas. Por cierto, que cuando uno hace una ucronía, una cosa que tiende a hacer es busco hechos históricos en los cuales la ucronía sea más creíble. Eso lo hace muy fácil que lo que ocurrió en la realidad.
Por ejemplo, contar que Francia evita la invasión alemana. En el año 40, cuando los alemanes invaden Francia, nadie creería que se produciría una invasión así. Era increíble. O sea, si te cuentan, dirías, no, esa es la ucronía, y la realidad es que se enfangan, incluso llegan a Alemania, le costará, será tiempo. Bueno, pues cuento esa, que es mucho más creíble. Entonces, a veces busco esas que son, o que los mongoles no se extienden, joder, es que es increíble la expansión mongola, o que los bizantinos consiguen parar en determinada batalla que tuvieron muy importante los árabes, y ahí frena la expansión árabe, porque, joder, es el imperio bizantino, que encima hasta se unió, salió, consiguió una tregua amplia y cooperación con los persas, porque veían que los árabes estaban, pues eso, buscas una de estas y dices, ostras, mira, Sí. puede ocurrir que lo que ocurre en la realidad, es decir, que si lo que ocurre en la realidad a veces es tan increíble, no podemos dar por sentado que el desarrollo para el futuro más previsible sea el que termina por materializarse. A veces el futuro nos depara sorpresas. No, desde luego. Sí, realmente es muy recurrido, que parece una ucronía el movimiento para vencer a Francia en tan poco tiempo. Dices, esto no tendría que haber pasado, sería la ucronía de entonces, pero sí, partir de un punto, y entonces, claro, tú lo que haces es creas una historia, pero con una base lógica. Vamos, no entran dragones, ni magia, ni nada. No. Y lo tienes. Mira, y ahí te abro el corazón. Venga. Yo utilizo desde el principio, para tener un sistema, utilizo el materialismo histórico, y que ayuda a entender muy bien los procesos largos en la historia. Y a su vez hay una escuela que se llama la Escuela de Anales Historiográficos en Francia, que está, y Brodel y Boch me gustan en particular. Estos vienen a decir que una cosa de las que me gustan es que la historia tiene al menos 3 niveles de desarrollo. El del acontecimiento a corto plazo, el desarrollo histórico a medio y a largo plazo. A muy largo plazo es el desarrollo de la economía durante muchísimas generaciones, las fuerzas productivas que se transforman lentamente y las clases que evolucionan con la cultura. A medio plazo es cuando aparece un país o desaparece, cuando gana una guerra u otro, y a corto plazo es la batalla, el asesinato, el evento concreto. Y esos pueden ser anticíclicos, algunos son procíclicos y otros anticíclicos. Bien, utilizando esos instrumentos, analizando la historia a diferentes niveles, cuáles son los factores, cuáles son la forma de producción de una época determinada, las clases sociales en liza, cuál es la infraestructura económica y cuáles son las superestructuras judicial, ideológica, cultural, artística, el clima, viendo todas esas capas solapadas, intento ver que el desarrollo que tengan diferente al que ocurrió tenga sentido, porque todas se interrelacionan entre sí, de modo que si cambio un factor, tengo que cambiar la cultura, la religión, el arte, y se afectan entre sí, de modo que cuando cuento que se produce un desarrollo alternativo y a su vez al oyente le voy contando el cómo se producen esas transformaciones en el marco institucional de los estados, las leyes, la forma de ver la milicia, la ideología, la cultura popular, todo eso cambia, ven que el pack tiene sentido, porque se está transformando, ¿sabes? Todo el... Es toda la rigurosidad que puedes en una ucronía, pero con rigurosidad. Sí, señor. Eso es así como puede ser creíble, realmente. Y lleva 150 episodios ya. Ha evolucionado de alguna manera la forma, ya lo he visto que no, pero digamos el formato del podcast, pues, oye, pues he mejorado el sonido aquí, o he intentado no hacerlo tan largo, eso nos pasa mucho, o he creado estos otros formatos. Pues el tiempo nunca he conseguido controlarlo. Yo cuando empecé quería hacerlos de media hora, pero al final lo que he pensado es, mira, cada uno tiene que durar lo que necesite durar. Yo necesito contar una historia. Este es el nudo, trama y desenlace. Tiene que haber un desenlace, tiene que haber una presentación, tiene que haber un conflicto, un viaje del héroe. En este caso no es de un héroe porque tiene forma de ensayo, pero sí tiene que haber algo que ocurra con interés. Bien, para contar eso igual necesito más espacio o menos. Ya está, dejo que ocurra, que sea el espacio que sea. Luego, hay una forma canónica de hacer las ucronías. A ver, todo esto lo hago porque creo que tengo algo que aportar. Como decía al principio, yo en divulgación histórica contar cómo vivía la gente en la Edad Media, pues me interesa, me gusta, pero sé que hay otras personas que lo van a hacer mejor.
lo que igual yo puedo hacer mejor es esto, es ver cómo vive la gente de la Edad Media, ver episodios de la Edad Media y tratar de conducirlos por otro camino que sea lógico, de la mejor manera, o sea, con esa forma que tengo de hacerlo, coger la batalla de las Navas de Tolosa y ver qué ocurriría para que la presencia islámica pueda extenderse. Incluso si necesariamente no creo que sea lo más frecuente, lo más realista, digo, es que me parece mucho más atractivo y sugestivo imaginar eso, que los musulmanes se queden en la península ibérica a largo plazo. Entonces ahí hago un poquito de tortura en la historia y digo, venga, y ahora vamos a dejar que discurra el proceso histórico y a ver cómo podíamos narrar esa presencia histórica a largo plazo. Entonces, ese es el canónico, el de transformar un proceso histórico, pero a veces me digo, mira, vamos a explorar cosas más locas. Oye, he hecho uno que me gustó muchísimo, que termina cuando el universo desaparece. Dije, venga, ¿cuál es el máximo del futuro al que puedo llegar? El máximo del futuro es cuando el propio tejido del espacio-tiempo se diluye, porque la expansión del universo llega a un momento en el que ya no hay ni partículas, ni energía, ni nada, y el propio espacio pierde sentido y desaparece. E iba yo contando, dentro de 300 trillones de trillones de trillones, y luego por 10 elevado a no sé cuántos, era como se iban diluyendo, pero esos ya eran los últimos instantes. Y ahí luego había un girito final en el que una civilización a otro nivel, desde otra dimensión, era capaz de reconstruir todo y ver todo lo que habíamos hecho, cada átomo, cada persona, mira. todo este universo, y que lo habían estado observando, porque ellos a su nivel sí podían hacerlo. Bien, pues en este, que terminaba con el final del universo, empezaba con un ataque de alienígenas a la Tierra y con absolutas tonterías. Y la Tierra termina siendo destruida y Cthulhu aparece del núcleo de la Tierra. Era una locura, pero que me permitió explorar algunas cosas. Por ejemplo, poner sobre la mesa yo creo que la exploración humana del espacio no va a ser con humanos, sino tendría que ser con humanos modificados genéticamente o con partes biónicas que nos permitan sobrevivir en el espacio, para que no se te degraden los músculos, para que el corazón pueda sobrevivir. Entonces no tendría sentido que Homo sapiens sea quien colonice otros planetas. Entonces yo desde el principio planteo que ya no es Homo sapiens, que son humanidad transgénica y que luego al final va mutando en máquinas y pueden permitiéndome contar, por ejemplo, esas cosas que a mí me parecen interesantes y digo, mira, con los mismos mimbres de la historia ahora voy a proyectarlas hacia el futuro. Vamos, que sí, que me dejo a contar cualquier locura. Es que me dices, ¿y qué, cómo experimentas? Mira, Sven Hassel es un autor de novelas que a mí me gusta mucho. Eso sí que no viene o sea, cualquiera que te recomiende de podcasting diría, oye, no lo metas ahí, porque es que es de otro contenido. O sea, estas son relatos bélicos que no tienen que ver con las ucronías. Y te dirían, ten un contenido, un espacio propio. Pero es que lo que ocurre es que yo no tengo energía para hacer esos dos. Y a mí me gusta mucho Sven Hassel y me gustan mucho los relatos bélicos que hacía. Y me dan pena que se haya muerto y que no haya más. Entonces yo digo, mira, voy a hacer yo los míos. Porque me gusta tanto Mira. que voy a hacerlos. Entonces, o sea, los que tienes tú ahí puestos son propios, tuyos. Claro, claro. No sabía. Creía que le habías dado una vuelta un poquito y tal. Ajá. Vamos, de hecho he contado que los de Sven Hassel conquistan Gibraltar, por ejemplo. Ajá, mira. Que es directamente ucronía. Sí, de hecho, empieza en que Hitler y Franco, cuando están en Hendaya, pues se supone que Hitler tomaba anfetaminas y otras cuantas cosas más. Pues se supone que en Hendaya, durante un receso, le dice el médico de Hitler a Franco, oye, te veo flojo, toma un poquito de anfetaminas y unas gotitas para los ojos. Y ahí, venido arriba Franco, dice, venga, a la guerra. Entonces, Franco se mete en la guerra por eso, es una tontunita, pero bueno, me apetecía. Y a partir de este ejército alemán en España, se produce la Operación Félix y los de Sven Hassel combaten contra un desembarco británico-canadiense, pues van a asaltar Gibraltar. Y esos son los de Sven Hassel. Hay un poquito de ucronía, pero ahí esencialmente es esa otra cosa que a mí me gustaba. Por lo tanto, sí, me he dado completa libertad para hacer lo que a mí me parecía siempre y ya está, así soy más feliz. Vamos, que tu proyecto es lo que más te gusta, con lo que disfrutas realmente. Y todos estos formatos nuevos, pues hacer historias nuevas de esta panda de locos o por ejemplo yo sé que haces entrevistas a personajes históricos, ¿no? ¿Cómo los coge la comunidad? ¿Les gusta que cambies o te dicen no, tú vete a lo de siempre? ¿Cómo lo acoge la comunidad que tienes tú? Yo creo que el que prefiera que haga lo de siempre se calla muy educadamente y vota con sus pies, no viéndolo, no escuchándolo, lo cual está bien. Y los que lo escuchan, pues en general suelen ser gente educada, me doy muchas gracias, está muy bien. Y hace ya rato que no me fijo mucho en las escuchas ni nada, entonces
Pero mira, yo diría que hay una parte de los oyentes que son muy leales, que saben que les gusta mi voz, que les gusta y que encima les he acostumbrado desde el principio a que se pueden topar con cosas inesperadas. Entonces, como ya saben que puede haber algo inesperado, pues bueno, lo toleran bastante bien. Lo toleran. Me han dejado hacer tonterías tremendas. Mira, el episodio 100 conté que la infanta Leonor, la que va a reinar, bueno, pues su hermana la hago transexual y se registra como hombre, por lo tanto, tiene preferencia en la sucesión a la corona. Qué grande, no digas muy alto, que ese truco es muy bueno. Y encima lo convierte en una España polarizada, se convierte esta Sofía, se hace llamar este hombre, pues además en un referente de los nacionalismos periféricos, de la izquierda española, con lo cual la España que hay con la polarización actual, a su vez se polariza en torno a la monarquía, apelando a que este rey transexual, una parte de España quiere que sea rey. Así que la gente le ha acostumbrado a que se puede topar. Ya. ¿Tú has leído mucho a Jodorowsky? No. Pues léelo porque es lo mismo. Sí. Vale, no, me ha recordado, es que todas esas cosas, la dualidad sexual, todo eso, pues son historias de este guionista. Tú has mantenido un podcast durante mucho tiempo, hemos dicho que tú eres un veterano, no es que publiques diariamente, evidentemente, decimos 150 ya, pero llevas mucho tiempo. ¿Qué es lo que te lleva a decir: quiero seguir contando estas historias? ¿No te cansa nunca? ¿Te anima la comunidad? ¿Te sigue? ¿Te dice cosas? ¿Te aporta? ¿Qué te aporta hacer a ti un podcast tan largo de algo que a lo mejor pues no es una cosa top, que a lo mejor pues no te va a coger la televisión, no sé qué, ponerte un programa y un yate en Puerto Banús? Pues yo lo empecé de una manera, honestamente, de una manera militante. Para mí, hacer el podcast y ayudar a imaginar una realidad alternativa era una forma de ayudar a transformar la sociedad en un sentido virtuoso. Y como te decía, además utilizo el materialismo histórico. Entiende que la historia está sujeta a una suerte de ingeniería social en la cual grupos organizados pueden conducir el desarrollo de la misma, si no literalmente sí pueden influir en algún sentido. Y yo he compartido eso durante muchísimo tiempo. Te digo la verdad, hoy en día lo veo complicado, o al menos veo complicado que se pueda hacer en un sentido virtuoso. Lo veo más complicado que cuando empecé a hacer el podcast. Yo empecé de una manera así muy militante. Ahora mismo no creo que exista la posibilidad realista de que me cuesta mucho más imaginar que la gente pueda transformar el mundo en un sentido positivo y de manera como ingeniería social. Me cuesta muchísimo más. Pero sigo pensando que ser optimista es bueno. Sigo pensando que transmitir la idea de que el género humano en realidad es bueno, aunque yo veo cosas terribles, es bueno. Mira, el episodio número 2, el 2, venía a contar que la humanidad desapareció hace 70.000 años porque explotó un supervolcán. En la realidad explotó un supervolcán y hay indicios en nuestro ADN de que hubo un cuello de botella en el que solo unos pocos miles de parejas reproductoras de Homo sapiens sobrevivieron a ese en pequeña edad de hielo de unos cuantos años por culpa del supervolcán. Vale. Ahí la gente que piense que el género humano es malo diría, esto es como las películas, eso me tocó muchísimo las narices. Las películas todas te imaginan apocalipsis, todo terrible. Súper egoísta, miserable, la gente robando, caníbales, todo terrible. Si yo pudiera hacer una película de apocalipsis, contaría cómo la humanidad puede sobrevivir en positivo. Y tomo este ejemplo que os decía de hace 70.000 años. En la realidad, todos nosotros somos los descendientes de las pocas familias que cuidaron a sus niños, cuidaron a sus enfermos y se ayudaron entre sí. Los que depredaban, se comían, violaban y seguían su camino no dejaron descendencia. Todos y cada uno de los que estamos aquí somos descendientes de los que cuidaron a sus niños frágiles durante esos años tan terribles, los que los protegieron y alimentaron, no de los miserables que iban a lo suyo. Eso me hace pensar que tenemos una parte positiva y que quiero ponerla en valor. Y al contar ucronías, pues eso, veo la basura que hay de cine apocalíptico y de series apocalípticas, todo en negativo contra el género humano, y me pienso, no, mira, no puedo parar, yo necesito seguir contando ucronías que ayuden a imaginar escenarios en positivo, que el ser humano no es tan miserable y que el futuro no es oscuro, que puede ser hermoso. Por eso sigo, no con el dinero, ojalá.
Bueno, como todos, ¿no? Pero está bien. Oye, eres optimista con la raza humana. Yo creo que tenemos uno también así, igual que tú, y yo os admiro porque, ostras, últimamente está por ver, ¿eh? Está por ver. Volviendo al formato del podcast, ¿tú crees que tu podcast se puede estirar infinitamente? ¿O tienes absolutamente? O sea, no tienes pensado... Si es que me da miedo, a veces me planteo, me voy a morir sin haber sacado la infinitesimal parte de todas las ucronías que podría contar. De hecho, es que cuando cuento un desarrollo histórico, veo como lateralmente agujeros de conejo, como madrigueras de conejo, porque se desarrolla historias alternativas, porque es infinito. O sea, nunca voy a poder contar todas las historias alternativas que... ¿Qué te gustaría? Imposible. Y hablando de cambiar de formato, porque antes fuera de micro estábamos cambiando. Bueno, y esto en YouTube, y esto en otra plataforma, y esto en tal. Por ejemplo, se me ocurre, oye, tú puedes esto pasarlo a libros o narraciones o audiolibros. Se me ocurre. ¿No has pensado alguna vez esto? Porque puede ser... En principio, yo escribía de estas cosas. Mira, de hecho, el episodio 0 que algún día tengo que sacar es que los vikingos llegan a América por el norte y la colonizan. Se expanden hacia el sur, de modo que... Esto empieza por un chascarrillo, eso que decía, bebiendo cerveza y fumando, de imagínate que hubiera llegado Colón, lo hubieran colonizado y se hubieran encontrado a noruegas en taparrabos en el Caribe. Y atacándolas con hachas vikingas, ostras, se volvía más rápido, vamos. Bueno, o yo creo que llega allí y dice, sí, ahora sí que sí, me caso, venga, os bautizo, vamos. Sí, vete a saber. Pero bueno, curioso, siempre lo hemos pensado eso. Oye, ¿y si los vikingos hubiesen durado más? Bueno, a partir de ahí me puse a tirar del hilo y me conté una película increíble de colonización vikinga, de sus interrelaciones con los tribus de nómadas que había en el norte, de cazadores-recolectores nativos. Una historia bien bonita. Bueno, pues esa está como si fuera en un libro. Ahora, me planteé, es que los libros no se venden, es que nadie lee nada. Lógicamente, si es que tenemos tanta oferta de consumo de plataformas, de porno, de TikTok, de Twitter, de un familiar de otro, de YouTube. Tenemos tantos estímulos que difícilmente podemos obligar a alguien a quedarse sentado leyendo algo. Por eso creo que el formato de audio es mucho más digerible. Por eso volqué todos esos escritos en audio. Y cuando lo he intentado volcar en texto, claro, cuesta. He escrito un libro que han leído, yo creo que los oyentes más fans de historia ficción. Y es maravilloso. Ellos se lo han comprado. Y es maravilloso. Se lo han comprado porque les gustaba mucho historia ficción. Claro. Pero tener pegada más allá es muy complicado. Lo que estoy pensando es que si las inteligencias artificiales progresan rápido como parece, a lo mejor quizás he de transformarme, bueno, espero que la inteligencia artificial me haga el favorazo, poder contarle mis ucronías y que ella lo convierta en imágenes, porque me encantaría verlo. Estas ucronías que yo cuento, poder verlas en imágenes, me volvería loco. O sea, algún día poder ver todo esto, pues eso. Y espero que sea viable dentro de unos cuantos años. Oye, pero eso que me dices es interesante y a lo mejor no en demasiados años, vamos, puedes hacer esto. Esto está subiendo demasiado rápido, no lo sé. Pero sí, yo estoy seguro que vas a poder eso. Al principio pagando mucho, pero luego será una cosa muy... Seguramente será una muy normal. Pero ¿te refieres como en una película o simplemente, oye, vamos a hacerlo como si fuese un cómic, por ejemplo, o sáqueme unas cuantas imágenes y lo... Quiero lo bonito, ¿sabes? Quiero lo bonito. Vale. Eso está bien. Y luego, hay un momento que ya hemos comentado. Mi máximo exponente de trabajo ha sido poder hacer 3 al mes, porque es un trabajazo lo que haces tú. Y ahora estás más o menos, he visto que 1 al mes, 1, 2. ¿Eso cómo lo perciben tus oyentes? ¿Dicen, ostras, haz más? O simplemente, oye, pues no lo sé. Un poco como te decía antes, yo creo que la gente que le disgusta es muy educada y se lo calla para no desanimar. Nadie dice, no, haz más. De hecho, lo que dicen, no, hombre, ánimo, venga, sigue, ánimo. Y a mí, claro que me anima. O sea, obviamente que es porque veo que hay alguien que tiene una inquietud parecida a la mía. De hecho, el proyectar esto hacia el podcast es porque en mi entorno inmediato no hay tantas personas a las que yo pueda hablar de estas cosas ni volcar todo esto. Gracias a Internet puedo localizar a ese nicho de personas que tienen las inquietudes medio parecidas
y esos me animan. Ahora, a mí me cuesta un montón porque eso lo termino haciendo por las noches. Es una labor que no es por dinero, es al Espíritu Santo, es por el bien, la belleza y la verdad. O sea, a cuenta de nada. Y lo hago por las noches, a cuesta de no dormir. Me ha llegado de hecho, hace unos años dormía tan poco por las noches que eso me lastraba la vida en general. No, hay que vigilar eso. Trabajar por las noches. Porque si me acostaba a las 2, 3 de la mañana, luego me levantaba a las 8 para ir a trabajar todos los días, algún día me desplomaba y me iba a acostar antes, o el fin de semana dormía más. Pero eso también me lastra por la familia, no podía. Simplemente es que no podía. Entonces he tenido que bajar a menos cantidad para vivir mejor. Hay que dormir. Dormir está sobrevalorado, que decimos los podcasters a veces, o los creadores de algunos creadores de contenido. ¿Te han llegado ideas de episodios? Seguro que sí, por parte de oyentes. Y aparte de cuántas y muchas y pocas, ¿las aplicas? Dices, esta es buena idea. Sí, algunas veces sí. Yo tengo una lista, aproximadamente tiene unos 350 episodios pendientes de escribir. Bueno. Ya, bueno. ¿Y por qué no me pongo más? Para usted unos 350. Y a veces hay algunas personas que me dan una propuesta y digo, y la he incorporado. Hay otras veces que no, humildemente no, porque le he visto que, por ejemplo, le faltaría nudo, trama y desenlace. Oye, si pasa esto, ya, pero es que falta nudo, trama y desenlace. O el escenario en el que ocurre no es atractivo para los hispanohablantes. O sea, y no le voy a dedicar mi energía cuando tengo 350, a uno que podría ser interesante para la orden teutónica. En España no, lo sé, o sea, fantástico, pero no tengo la capacidad para alcanzar hasta una cosa que es tan ajena. De hecho, cuando yo hago ucronías, por ejemplo, y lo hice hace no mucho, de la guerra del Paraguay, en la que Paraguay se defiende una guerra en el siglo XIX que le atacaron Brasil, la Uruguay Triple Alianza, sí. Y Paraguay sufrió muchísimo. Pues me daba pena y digo, voy a hacer una historia alternativa en la que a Paraguay levanta la cabeza y sobrevive ahí y no hay matanza de paraguayos. Bueno, pues ni siquiera tuvo bajas escuchas. De repente un pico de latinoamericanos, pero tuvo bajas escuchas. O sea, y da pena porque dices, joder, le dedico un montón de energía, así que sí, tomo, pero... Sí, bueno, de vez en cuando también, pues te apeteció hacer la guerra esta, pues vamos a hacerla. Hablando del mercado latinoamericano, que tanto nos vendieron que si hacemos podcast en español, el mercado latinoamericano vendrá en trompa porque son 300 millones de habitantes. Sinceramente, yo no lo he visto nunca en divulgación. ¿Tú lo has llegado a ver? Digamos que el porcentaje, lo normal es que suele rondar en divulgación, suele rondar un 10%, 12%, que no es despreciable, ¿no? Pero absolutamente, sí. A mí me pasa igual, ¿eh? Aproximadamente el 10-12% son latinoamericanos. Mi hipótesis es que... Pero en cualquier plataforma, ¿eh? Quiero decir, en cualquier plataforma. Sí, no sí, lo tengo muy sí. claro. Cuando hago, por ejemplo, contenidos, he hecho uno en el que los aztecas evitan la conquista de Cortés, ¿vale? Y ahí adoptan tecnologías europeas y al final se estabilizan de una manera que no consiguen ser dominados por la monarquía hispánica. Bueno, pues ese sí tuvo bastantes más oyentes de Hispanoamérica. Supongo yo que si todos mis contenidos estuvieran orientados a Hispanoamérica, probablemente ese 90-10 se revertiría. A lo mejor pasaría un 50-50. Hay una cosa que yo veo aquí. Yo, por ejemplo, yo escuchaba La Tortulia. No sé si te suena. Sí, y tanto, estos amigos, sí, uruguayos. Sí. Uruguayos, sí. Ni al principio, los primeros episodios me costaron porque yo no estaba acostumbrado el primero y el segundo, ¿vale? Al tercer episodio ya se acabó problemas. Pero mi falta de costumbre de escuchar durante una hora a dos uruguayos hablando con su acento del Río de la Plata, el primer episodio que me gustó por el contenido, porque era de Aníbal, me gustó y tiré para adelante. Y luego ya me acostumbré y ya tiré para adelante. Creo que a lo mejor le podría ocurrir algo parecido a nuestros amigos hispanoamericanos que nos escuchan a nosotros con este acento y de entrada eso les debe de generar una poco de barrera como de pereza. A lo mejor puede ser. En todo caso, me veo que sí, que son pocos. Un 10% deberían de ser más. Pues son muchísimos. Sí, parece que debería ser más. Bueno, también ha sido la Tortulia que son gente que de calidad les sobra por todas partes. Entonces casi si hablasen en chino, yo creo que les pondría subtítulos y lo escucharía. Pero
¿Qué plataformas de podcasting hay en Hispanoamérica? ¿Es iVoox, entiendo? ¿O cuál hay? Hay iVoox, hay Spotify, hay todas. Porque realmente tú sacas una en en Mongolia y la puede coger todo el mundo. Un podcaster del Perú o un podcaster de Argentina, ¿dónde sube sus podcasts? Entiendo por los mismos sitios, ¿no? Que nosotros. Sí, puede acceder. Es que no son plataformas que están cortadas. Porque no hay otra que se nos escape que sea Latin Podcast, ¿no? A ver, lo que pasa es que en Latinoamérica sí que es verdad que hay que están más acostumbrados a que los podcasts sean visuales, más en YouTube. Video podcast, más van a escuchar de más video podcast. Sí que es lo que he visto. Entonces, audio podcast, no es que escuchen. De hecho, la tertulia, según vimos números, creo que la mitad siendo latinoamericanos, la mitad de escuchantes eran españoles. Dices, ¿cómo puede ser? Y ellos llegaron al principio a pensar en la plataforma, pero luego cuando fueron también planteando otras plataformas, dijeron, no, es el contenido. Y tal vez el contenido tiene mucho que ver. Me voy a inventar, que a lo mejor lo preguntaré cuando entreviste a alguien otra vez de deportes, de fútbol. Oye, tu contenido en Latinoamérica se escucha, y a lo mejor de fútbol o de cualquier otra cosa, sí que se escucha mucho. Pero a lo mejor la divulgación es diferente, culturalmente es diferente de cómo se consume. A lo mejor se consume más en documental. Tampoco creo que... No veo muchos creadores dentro de iVoox, entonces me planteo, pero que tienen que estar creando. ¿Dónde están todos esos...? Es posible que haya países que sea mejor para ellos otro tipo de plataformas. Prefieren más visual, por ejemplo, o lo prefieren más snack content, más yo quiero algo de 15 minutos, porque mi forma de vida determina la forma de consumir. Puede ser eso. No sé. Son preguntas que nos van saliendo y son las que nos sirven un poco para ver. Hay que explorar porque hay un mercado enorme hispanohablante que necesitamos de alguna manera penetrar, y no me creo que entre 400 millones, que a muy poco les guste la historia, da igual, si son casi 10 veces más que en España. Yo pienso que es, la forma de consumir contenido es diferente. Para mí es diferente, y culturalmente, pues, si aquí somos diferentes, si soy de una ciudad o de otra, pues allí también, como en todo el mundo, y en Mongolia y en Burundi. Entonces, pues habrá que buscar dónde nos consuman. A lo mejor, bueno, te voy a decir una cosa. En YouTube, por ejemplo, sí que tengo un número importante. Personalmente es lo único que conozco en números en comparación con otras plataformas de audio podcast. En video podcast, sin ser vídeo, pasando una imagen plana solamente con el audio, tengo a lo mejor es un 30% de escuchas de Latinoamérica. Es otro modo de consumir. Ahí sí que nos consumen. Pero bueno, vamos a dejar esto que opinen también en los comentarios los oyentes de podcasters, los propios podcasters, a ver qué les parece. Vamos un poco con... Ya finalizando, ¿tú crees que te escuchan por lo que cuentas o por cómo lo cuentas? Pregunta trampa, ¿a papá o a mamá quieres más? Yo pensaba que era por lo que cuento, porque por mi inseguridad, que entiendo que es muy generalizada, yo pienso que mi voz es muy fea y pienso que cuento las cosas mal. Tengo mucha más seguridad en el contenido de las cosas que describo que la forma que tengo de hacerlo. Por lo tanto, yo diría que más por las cosas que cuento, por cómo lo hago. Que creo que siempre que es, igual que soy muy crítico, pero muy mejorable. Bueno, pero entonces tu calidad es que te cagas, porque yo creo que lo cuentas bastante bien. Y ya algunas experiencias extrapolables a otros creadores. Alguien que tenga una idea muy loca, como fue la tuya, porque yo lo considero una idea loca, no es lo normal que uno piense hacer, como un programa, ¿no? Siempre pensamos, podemos contar esto como un programa. Tenemos una idea loca para un podcast, no se atreve a lanzarse. ¿Qué le recomendarías tú? Mira, esto es lo mismo que digo cuando alguien quiere escribir algo. Tienes que contar algo que merezca la pena. Lo primero que tienes que plantearte, si quieres hacer un podcast o escribir lo que sea, es que tú aportes valor. Tienes que aportar algo. Tienes que tener muy claro qué es ese valor extra que vas a aportar. Si vas a imitar otro formato de otro, no, porque ya lo va a hacer probablemente mejor el original. No
tienes que aportar algo. De hecho, si quieres copiar algo, pues que sea de un americano y que esté en inglés y que no exista en español. Pero lo que no puedes hacer es algo que ya existe en el mercado, de alguien que se ha posicionado, que tiene su... No. Y si te vas a poner a charlar con tus amigos, es muy interesante para ti y tus amigos, pero para la gente no, a no ser que tú seas alguien muy famoso. Si es alguien muy famoso, sí, porque aporta el valor de ser alguien muy famoso. Por lo tanto, tienes que tener claro cuál es el valor que aportas. Tú en Victoria Podcast o en Casus Belli, en esas otras plataformas, tú tienes muy claro lo que aportas. Aportas una divulgación sobre historia militar, muy bien construida, muy bien presentada, o en Historia Podcast hablas de historia, hablas de contenidos, habláis de contenidos históricos. Y lo hacéis muy bien y tenéis vuestro espacio ahí. Yo lo que sé que aporto es describir una historia alternativa, un mundo como podría ser o como pudo ser. Y es lo que puedo hacer bien. Bueno, pues si alguien quiere hacer un podcast, tiene que tener muy claro. Oye, yo lo que hago es contar, recito muy bien, tengo una voz muy bella y hago esta otra cosa. Pero tienes que tener algo especial que aporte valor en lo que haces. Si vas a hacer otro más de los que sean, respira, cálmate y piensa bien qué valor aportas. Eso es. Y a mí una vez, cuando estudiaba un poco de marketing, me decían una máxima que eran, si eres el mismo, no eres diferente. O sea, si haces lo mismo, nunca vas a sobresalir, ¿no? Tú tienes que ser diferente, dar otro, aunque sea de la misma temática, dar otro enfoque. Sí, yo creo que va en ese sentido, darlo. A lo mejor cuentas la historia o cuentas otra cosa, pero si lo haces desde otra óptica, muy divertido, ¿no? Que cuentas muchos chascarrillos. Es tu valor, a lo mejor es tu valor. Claro. No, está claro. Y bueno, ¿hay algo que después de 150 episodios harías diferente? Me diría a mí mismo que... Ya, pero es que me lo digo cada día, que tengo que decir episodios más cortos, pero haría episodios más cortos, pero no sé si lo voy a conseguir. Pero también puede ser un valor, quiero decir, David, puede ser un valor de que bueno, esta historia no sea de 15 minutos chascarrillo y ya está, sino que has profundizado en esa historia, le has llenado un hueco que a lo mejor está trabajando y estás oyendo un podcast con tu historia 1 hora, por ejemplo, pues le ha llenado esa hora y se la ha pasado volando. Puede ser un valor también. Bueno, y hemos viajado juntos, porque yo cuando lo hago, te lo juro que yo lo veo. O sea, yo voy contando la historieta alternativa. ¿No os pasa cuando leéis un libro que os sumergís, nos sumergimos, ¿no? Y nos imaginamos el libro que estamos leyendo? Pues eso a mí me pasa con estos mundos alternativos, que yo los voy viendo. Según los voy construyendo y según los voy narrando, yo los veo y eso es muy divertido, la verdad. ¿Y utilizas de vez en cuando la inteligencia artificial para eso? De decir, ostras, he llegado a un sitio que no sabría cómo describir el contexto donde estoy, porque le he dado tantas vueltas y vamos a ver qué opciones me puede dar, pues un ChatGPT o un DeepSeek o un cualquier cosa. Dame ideas, no como vamos a copiarlo, pero dame ideas. ¿No lo has pensado nunca o lo has probado alguna vez? Y he empezado, lo único que he empezado hace unos meses. Solo hace unos meses que he empezado. Y lo mejor que pude sacar de la inteligencia artificial es utilizarla para en la inteligencia artificial, que con una voz te lee un texto y te lo hace muy bien y entonando para poder hacer las entrevistas. Luego, en cuanto al propio contenido, eso lo hago con la inteligencia artificial. Luego, en cuanto al propio contenido, es que lo intento, pero mira, fíjate que además tú sabes de historia militar. ¿Cómo se llama ese misil que tienen ahora mismo los británicos? Storm Shadow. Meteor. ¿Sí? El Storm Shadow, sí. Ese no lo tiene España, ¿verdad? Yo que sepas, tenemos los Meteor, los Storm Shadow, me suena que no. Sí, tenemos Taurus, pero Storm Shadow no. Vale, pues le pregunté a la inteligencia artificial, oye, si unos alienígenas atacan España y el ejército español tiene que combatir a las naves alienígenas y el asalto alien, ¿qué armas utilizaría del arsenal contemporáneo del ejército español para combatir a los aliens? Y me dijo, entre otras cosas, que utilizaría el Storm Shadow, el inglés. Y dije, este te he cazado, este no lo tiene el arsenal español, por lo cual me estás mintiendo. Y me ha mentido varias veces. De hecho, la única cosa que me ha parecido muy buena de la inteligencia artificial fue que le pregunté con Espartaco, oye, porque yo necesitaba que Espartaco liderase una rebelión. Hice 13 versiones alternativas de la rebelión de Espartaco. En una de ellas se convierte en un líder religioso, un poco un remedo de Moisés, con una revelación, y conduce al pueblo oprimido de los esclavos a una tierra prometida y les saca de Italia. Bien, pues atravesando los Alpes, que es su periplo como si fuera el Sinaí,
ahí se encuentra con Dios, tiene una revelación. Y le pregunté a la inteligencia artificial una cosa que fuera de ella habría sido muy difícil. Le digo, oye, dime, teniendo en cuenta el marco teológico del siglo I a.C., en Tracia y en la península itálica, ¿qué divinidad tracia sería verosímil que se le apareciese a un esclavo para conducirle, para darle un anuncio de liberación y de conquista y de toma de un nuevo pueblo, de una promesa? Entonces me dice la inteligencia artificial, pues la divinidad frigio-tracia, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, tal, estaba vinculada a la libertad, a no sé qué, a no sé cuántos. Y yo, ostras, qué interesante. Entonces me dijo una cosa increíblemente enrevesada que a mí buscarla a través de Google me habría sido súper difícil. Luego ya pude buscar, vi que efectivamente existían esas divinidades, ya pude explorar, pero me dio el indicio de algo tan increíblemente enrevesado, la IA. Entonces estoy practicando. Ajá, sí que es verdad que yo encuentro muy interesante en que te da el hilo y tú para poder tirar de él. De cosas que funciona muy bien como Big Data, es decir, busca en todos sitios, claro, lo que a lo mejor tardarías horas, y a mí me ha pasado de horas y horas que estoy buscando y hasta que lo encuentras, ¿no? Sin embargo, tengo una historia yo por contar rápidamente de un pequeño enfrentamiento que hubo en el 48 entre los aviones, una cosa que leí una vez y no lo encontraba nunca, me hartaba de mirar en internet, digo, voy a ponerlo en creo que fue en DeepSeek o en GPT, en cualquiera de ellos. Y ostras, no me lo dijo, pero me dio pistas para tirar del hilo. Ostras, si tiré del hilo. Madre mía, yo llevaba 40 años buscando esa historia, porque lo leí de pequeño. Bien, yo creo que bien utilizada puede ser muy útil. Y sobre todo, aparte de divulgación, para mezclar divulgación con narraciones, como me has dicho. Oye, pues... bien, yo honestamente tengo mucho miedo de la inteligencia artificial porque creo que a corto plazo, además de poder hacer cosas maravillosas como poder traducir a vídeo, a una película, un contenido, creo que lo que también va a poder hacer es multiplicar mucho más la oferta de contenido que ya está saturada. Es que los humanos ya no pueden consumir más de nada, ya tienen todo el tiempo copado. Bueno, pues va a haber muchísima más producción porque las IAs van a poder producir además a la carta. Si a mí lo que me gusta son las ucronías, os decía de Espartaco, oye, inteligencia artificial, cuéntame una historia de 30 minutos en audio con la voz clonada de David Rico de Historia Ficción, hablándome de cómo Espartaco acaba con el Imperio Romano. Y es que eso va a existir, entiendo que dentro de no mucho. A ver, yo ya he hecho pruebas y sí que he puesto, digo, bueno, supongo, no sé si utiliza así Level Labs para las voces. Y Level Labs tiene una opción, a lo mejor no en el plan de 5 euros que utilizo yo, ¿no? Pero sí en el de 20, que puedes poner las voces y puedes hacer que te genere una conversación. Y he oído algunos podcasts con eso. No me parece nada perfecto, ¿vale? Hay mucho que retocar, pero puede hacerlo. Dale 5 años. Eso sí. Ahora mismo no lo veo creíble, pero sí, puede ser. Sí. Veremos si realmente somos capaces de captar la singularidad real humana o no. Y si eso está bien o no, eso a lo mejor entra en otro plano de discusión. Si realmente está bien o no, que decir, bueno, pues yo ya tengo mi nombre, lanzo un montón de productos sobre esto. Más o menos, hombre, hay que entender que yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando aparece la fotografía, los pintores se rebelan porque les quitas el negocio. Claro, los creadores de contenido tal vez ven que el cambio de paradigma lo que hacen es cambiar totalmente las reglas del juego. Y entonces quien puede hacerse con un nombre, quien pueda crear mejores prompts, mejores con una herramienta, no deja de ser una herramienta y tú sigues siendo el propietario, pues puedes hacerlo. A lo mejor evoluciona, a lo mejor dentro de 5 o 10 años lo que estoy haciendo son vídeos de TikTok de 1 minuto contando una ucronía dentro de... Pues, y está bien.
Y todo está bien, o sea, todas las preguntas están, todo eso está bien, no lo sé. Ya mientras no salga un Matrix o no salga un Skynet, pues ahí ya sería más difícil. Bueno, en fin, pues que la inteligencia artificial en 10 años, el mundo va a ser irreconocible, yo creo, y para el mundo del podcast, pues yo creo que nos está ayudando y nos ayudará aún más. ¿Qué cambiará? Bueno, pues nos adaptaremos, ¿no? A los cambios. Antes no existía el podcast, ahora hemos podido acceder al podcast. No, escucha, si a mí me da la oportunidad de ver a Colón llegando al Caribe y ver al vikingo, ¿no? A la vikinga. Y ver a la vikinga, o ver, qué sé yo, a Sven Hassel y los soldados de Sven Hassel, ¿sabes? A Porta, hermanito, verles ahí en un vídeo haciendo cosas, yo lo firmo ya. Puede ser genial, puede ser catastrófico para las grandes productoras, porque dice, joder, si todo el mundo ya se hace su película, esto, que para qué vamos a hacer películas, ¿no? Y con el final que quiera, ya puedo hacer Juego de Tronos, pero con el final que yo quería, y el otro con el final del otro, ya puede ser fantástico. Pues bueno, David, yo creo que nos has aportado un montón de cosas, yo me lo he pasado súper bien hablando contigo, y además, bueno, pues siempre pasa, ¿no? Con todo el mundo, pero con divulgadores, y además de cosas tan difíciles para mí como hacer ucronías. Que lo he intentado, alguna me ha salido, pero desde luego aplaudo tu pasión y tu forma de hacerlo. Nada, darte las gracias por este tiempo y por esta charla que ha sido muy divertida, y animar a todos a que hagan podcast si les apetece y que disfruten. Pues eso es, palabras de David. Oye, pues muchas gracias, y a vosotros pues Gracias. también por estar aquí hasta el final.